Bien, continuando con la materia de física, el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que es el campo escalar, ¿sí? Vamos a ver lo que es el campo escalar y el campo vectorial. Si bien nosotros hablamos de campo escalar y campo vectorial, en física esto se habla ya en hacer un objeto o tener una visualización de un objeto en 3 dimensiones. Es decir, nosotros vamos a utilizar ya 3 coordenadas en un plano. X, Y y Z. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Permítanme compartir el módulo, por favor, con el cual nosotros vamos a continuar. ¿Me ayuda Valeria, por favor, si se ve? Sí, profe. Ya. Tenemos aquí entonces lo que es la parte teórica, el campo escalar. Si a cada punto X, Y y Z de una región del espacio se le puede asociar un escalar, X, Y, Z, hemos definido un campo escalar. Y la función Y depende, pues, del punto. Es decir, ¿qué significa? Que los 3 objetos, ojo aquí, vamos a recordar nosotros, al yo hablar de un campo escalar, estoy hablando de esta distribución, ¿sí? Esa es una distribución del campo escalar. Entonces, yo tengo las variables o tengo las coordenadas en un plano X, Y, Z. Estas 3 variables, vamos a suponer, voy a poner aquí con un punto azul, estas 3 me van a dar a mí un punto que se forma en el espacio, ¿sí? Yo puedo darles a ustedes coordenadas, un ejemplo, coordenada -4, coordenada de Y más Z, ¿sí? Esas van a dar un punto en el espacio. Este punto que usted forma siempre va a tener posiciones positivas y negativas, ¿ya? Yo tengo las variables X, Y y Z. Estas 3, como están ahorita en la pizarra, son todas 3 positivas, si usted quiere. ¿Cómo se extiende en la parte negativa? Esto, por favor, a tener presente. La parte negativa, en la primera, se pone una línea entrecortado hacia abajo. ¿Sí? La primera se pone una línea entrecortada hacia abajo que me significan valores negativos. En la de la izquierda, vamos a hacer acá con otro color, vamos a hacerle con negro, los puntos negativos se van hacia la derecha. ¿Sí? Eso, por favor, si quieren tomarlo apuntes, por favor, igual en el cuaderno, no hay problema. Y lo de la derecha se forma hacia la izquierda. Esos son los valores, por favor, que nosotros tenemos que poner. Los puntos entrecortados o las líneas entrecortadas, esos son valores negativos. La línea, en este caso mío, en este caso que grafiqué el plano, las líneas rojas se vuelven valores positivos, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cuando hablamos de lo que es un campo escalar o un campo vectorial, ¿ya? Cuando yo hablo de esto de campo escalar y campo vectorial, debo tener presente también que estoy haciendo relación o haciendo referencia a vectores. Nosotros aquí hablamos ya de un vector, es decir, podemos hacer suma de vectores, podemos hacer resta de vectores, podemos hacer tal vez un producto de vectores, ¿sí? Esto enfocado a lo que es un campo escalar y a lo que es un campo vectorial, ¿ya? Entonces, continuando con la materia, nosotros vamos a ver aquí, permítanme borrar un minutito, vamos a verlo aquí, que el hecho de yo poner coordenadas X, Y, Z se llama una función escalar, ¿sí? Una función escalar. Vamos a continuar. Por ejemplo, las temperaturas en cada punto interior o sobre la superficie de la Tierra, en cierto instante se definen una función escalar, las temperaturas. Si un campo escalar es independiente del tiempo, se le llama permanente o estacionario. ¿Sí? Vamos ahora a ver lo que es el campo vectorial. ¿Qué es un campo vectorial?
Si a cada punto X, Y o Z, señor Mateo Paredes, ayúdeme por favor. Mateo. Andrés, ayúdeme usted por... A ver, ya está Mateo, ya está. Siga Bueno, si Mateo. a cada punto X, Y Z de una región del espacio se le puede asociar un vector B, X, Y, Z, hemos definido un campo vectorial B y la función B. Depende, pues, del punto R, Y, por ello se llama función vectorial de posición o bien función de punto vectorial. Por ejemplo, las velocidades de cada punto X, Y, Z en el interior de un fluido en movimiento o un cierto instante definen un campo vectorial. Si un campo vectorial es independiente del tiempo, se llama permanente o estacionario. Ya, eso por favor a tener presente. Vea que nosotros aquí hablamos ya de dos campos, un campo vectorial y un campo escalar. Regálenme solo un minutito para ubicar esta computadora. Está por apagarse. Listo. Entonces, nosotros tenemos que tener presente aquí eso, lo que es un campo vectorial y lo que es un campo escalar. Campo escalar me indica a mí posiciones, campo vectorial me dice que se le puede ya asociar a un vector, ¿sí? Asociar ya a un vector. Entonces, la principal diferencia, campo escalar, campo vectorial. Dentro de esto también nosotros vamos a hablar ahora de lo que es un campo eléctrico, ¿sí? Si me ayuda Salomé, por favor, ¿qué es un campo eléctrico? En el capítulo anterior se observó que entre dos cuerpos electrizados se producen fuerzas de origen eléctrico, aun si que haya contacto directo entre dichos cuerpos. Por mucho tiempo se ha buscado sin lograr encontrar la explicación de la forma en la que se producen estas fuerzas a distancia. Existen varias hipótesis sobre la forma en la que se producen, pero ninguna cubre todas las posibilidades. Los físicos han preferido establecer una definición que, sin explicar el fenómeno, permita construir un puente Matemático. matemático para que salve el, El escollo. el La escollo duda. de la definición. Es el campo eléctrico, Electrostático. o más electrostático o más simple campo eléctrico. Ya. Mire lo que nos dice a nosotros la parte teórica, ¿no? Que aún sin tener un contacto directo entre cuerpos, se puede dar esto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aún sin que haya un contacto directo entre dichos cuerpos. A veces les ha pasado a ustedes, cuando están en la noche ya para acostarse en sus camas, a descansar, a dormir, y están ya a oscuras, usted se saca su chompa, y a veces es una chompa de lana o alguna ropa de dormir, y siente que suena como unas chispas o salen como unas pequeñas chispas, ¿no es cierto? No sé si les ha pasado a alguno, nos puede decir, profesor, a mí sí, a mí no. ¿A quién le ha pasado eso? O de pronto cuando saluda a alguna persona y le da la mano y dice, estás con corriente, me cogió la corriente. ¿Les ha pasado eso? Tercero, ¿a nadie les ha pasado Sí, profe, sí. A mí sí. Ya, solo a una persona, al resto no les ha pasado nunca. Sí, profe, sí. Ya. Entonces, son fenómenos que lo que nosotros, esos pequeños que a veces tomamos como chistes, como unas bromas o como un grito, esos son campos eléctricos, ¿ya? Esos son unos campos eléctricos. Esos tienen ya un origen eléctrico. Entonces, fíjese por favor que nosotros estamos englobando lo que es un campo vectorial, un campo escalar y ahora enfocamos a lo que es un campo eléctrico, ¿ya? A lo que es un campo eléctrico. Son tres cosas que nosotros podemos utilizar dentro de lo que es electricidad y magnetismo, ¿sí? Son tres cosas que nosotros podemos utilizar.
Entonces, siempre cuando nosotros hablamos de esto, también está enfocado a la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque se nos van a dar a nosotros vectores, nos van a dar que calculemos resistencias de cargas eléctricas, y para hacer esto nosotros vamos a ocupar procesos matemáticos que pueden estar enfocados en estos tres tipos de campos. Sea este un campo vectorial, sea este un campo escalar, o sea este un campo eléctrico. Entonces, en base de esos, nosotros tenemos que resolver, tenemos que analizar estos tipos de procesos, ¿sí? Lo que es un campo vectorial, lo que es un campo escalar y lo que es un campo eléctrico. Vuelvo a hacer hincapié, siempre hablamos nosotros ya orientados a un plano en tres dimensiones y enfocados también a lo que es el uso de vectores, ¿ya? James Clerk Maxwell nos da una definición de lo que es el campo eléctrico. Si me ayuda Javier, por favor. El campo eléctrico es la proporción del espacio, la porción del espacio, perdón. Ya. El campo eléctrico es la porción del espacio en la vecindad de los cuerpos electrizados en la cual se manifiestan fenómenos eléctricos. Ya, ahí el nomás, cuerpo ya, ahí nomás. Fíjese lo que me dice. Es la porción del espacio en la vecindad de los cuerpos electrizados. Es decir, que nosotros estamos englobados ya a lo que es la parte eléctrica. ¿Sí? Hay veces que les vuelvo y les repito, física en la mayoría de tercero va a ser full teoría. ¿Sí? Va a ser bastante teoría. Entonces, de esto, por favor, a tener presente. ¿Qué indica esto? Que todos estos campos eléctricos se manifiestan con fenómenos eléctricos. Estos se manifiestan con fenómenos eléctricos. ¿Ya? El hecho de usted cargar un celular, el hecho de utilizar un control remoto, el hecho de utilizar implementos eléctricos en casa, eso hace que se convierta en un fenómeno eléctrico. ¿Sí? El hecho de haber unos relámpagos, unos truenos, eso es algo eléctrico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes se han preguntado en algunas ocasiones, cuando hay muchos truenos, muchos relámpagos, y de repente se va la luz, ¿por qué se va la luz? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Saben por qué pasa eso? Tienen que ser curiosos, tienen que aprender a ser curiosos. Física se basa mucho en curiosidad, en experimentos. ¿Por qué? Porque esos truenos, esos relámpagos generan una carga eléctrica que cae en la Tierra, y la Tierra al no soportar estas descargas eléctricas, simplemente corta todo fluido eléctrico hasta que se restablezca nuevamente. ¿Sí? Por eso a veces en los proveedores de internet deben haberles dicho a ustedes alguna vez, por favor, cuando usted sienta que está muchos truenos o relámpagos, apagará el módem, se puede quemar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa carga eléctrica que va por los adaptadores, que va por las corrientes eléctricas, que va por los cables, por los tomacorrientes, eso es una carga eléctrica muy fuerte y hace que se queme. Cualquier dispositivo, puede quemarse una computadora, puede quemarse el módem, porque no soportan esas cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas van a circular por campos, por planos vectoriales, por campos vectoriales, por campos que hacen que la electricidad, al no tener resistencia, fluya de manera muy fuerte, y eso genere un cortocircuito o genere una descarga eléctrica grande. ¿Sí? Entonces, eso por favor, siempre les he dicho yo, física se trata en usted saber los experimentos, saber por qué sucede X fenómeno. ¿Sí? ¿Por qué sucede o por qué pasa X fenómeno? ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tercero, ¿alguna pregunta, por favor? Doménica, No. Fabián, Evelyn, Andrés. Se entiende desde este punto de vista que el campo en general es una modificación del espacio debido a las propiedades fundamentales de la materia, como por ejemplo la carga y la masa.
¿sí? Vea que aquí ya hace relación a eso, a lo que es la carga y a lo que es la masa. Me habla de dos nuevos términos. Al hablar de campo eléctrico, yo debo también tener presente esto, lo que es la intensidad del campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es la intensidad? Es la manifestación de que la materia está cargada y se define como la fuerza ejercida sobre una carga de prueba positiva colocada en este punto. Aquí me muestra con un gráfico cómo funciona esto de la intensidad, ¿sí? Parto desde un punto, ¿sí? Que es la fuerza electrostática, esta parte de aquí que sería la fuerza electrostática, y al yo generar este impulso, vea que se va con la misma intensidad, no disminuye. Y ojo, aquí me muestra ya un vector F y acá me muestra un vector E. Ya me está indicando dos tipos de vectores, ¿sí? Dos tipos de vectores que se unen, si usted quiere, por la misma intensidad, por la misma fuerza que se genera aquí en la electricidad. Entonces, de eso se habla cuando hablamos nosotros de una intensidad del campo eléctrico. Parto de un estado en reposo, genero un espacio, ese espacio va a ser la fuerza electrostática, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos un interruptor, ¿sí? Por allí está circulando corriente. Cuando yo pongo los cables de mi equipo, allí voy a generar una especie de paso o una especie de puente, si usted quiere, para que pueda circular la corriente, ¿sí? En ese espacio de ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, aquí? Tercero, ¿alguna pregunta? ¿Me ayudan con los audios, por favor? No, profe. Ya. La dirección y sentido de la intensidad del campo eléctrico es el mismo de la fuerza electrostática. Ojo, por favor, aquí con esto. La dirección y sentido, mire lo que me dice, la dirección y sentido. Estamos hablando de vectores. ¿Qué es un vector? Que tiene dirección y tiene sentido. Dice, es el mismo de la fuerza electrostática. De esta manera, pues, que matemáticamente apareció la parte matemática, matemáticamente, la intensidad del campo eléctrico se expresa con esta forma. ¿Sí? Aquí se expresa con esta fórmula. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para calcular algún ejercicio de lo que es la intensidad de un campo eléctrico. Tenemos fórmula, ¿sí? Tenemos aquí F, acá tenemos Q. Tenemos dos variables, ¿sí? Estas variables, como ustedes pueden ver aquí en el módulo, estas variables están descritas acá. Miren. Y ojo, cuando yo hablo de esto, aparece otro término matemático. Aparece lo que es el límite. Aparece aquí. Los límites que vimos el año anterior, miren, aparecen nuevamente. ¿Sí? Esta parte de la electricidad sí es un poco teórico, si cabe el término, pero necesitamos que ustedes quede claro cómo funciona la parte eléctrica, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar, por favor. ¿Cuál va a ser su tarea de trabajo autónomo? Van ustedes a hacer, perdón, que se dejó de compartir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño resumen con sus palabras, lo que es, anoten por favor, lo que es un campo escalar, ¿sí? Vamos a hacer resumen de lo que es un campo vectorial, y lo que es un campo eléctrico. Los tres. Vamos a hacer hincapié de eso. Usted puede consultar, tiene el módulo, puede consultar en internet, puede buscar otro tipo de fuentes, pero vamos a hacer con sus palabras. Quiero que hagan con sus palabras. ¿Qué es un campo escalar? ¿Qué es un campo vectorial? ¿Y qué es un campo eléctrico? Ojo aquí. Si usted pone en el internet qué es un campo escalar, campo vectorial o campo eléctrico, le va a salir cientos de información. Pero también necesito que usted vea los gráficos. A nuestro resumen pequeño vamos a adjuntarle los gráficos.
¿sí? Vamos a adjuntarle un gráfico. Yo les hice ya un gráfico pequeño, tomando en cuenta, vuelvo y repito, siempre vamos a trabajar en este sentido. Siempre por siempre se va a trabajar en ese sentido. ¿Ya? Entonces, por favor, a tener presente eso. ¿Sí? Estamos, entonces, en estos minutos que tenemos de trabajo autónomo, por favor, vamos a hacer un pequeño resumen con sus palabras de lo que es un campo escalar, un campo vectorial y un campo eléctrico. Ojo, el resumen no significa campo vectorial, uso vectores y la gráfica. No. Si bien le digo con sus palabras, pero un resumen de que usted pueda explicar qué es cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tenemos, por favor, estos 40 minutos para hacer la tarea y lo suben de inmediato, por favor, en el insumo que voy a crear. ¿Ya? ¿Estamos? Listos. Cuídense mucho, hoy día están muy calladitos, por favor recuerden que tenemos que hablar, responder, están muy calladitos, tienen que encender los micrófonos, por favor, ¿sí? Entonces, tienen los 40 minutos, por favor, para hacer, cuídense mucho, ya Dayana me está mandando, nos vemos el día de mañana, por favor, ¿sí? Chao, Hasta profe. mañana, cuídense. Cuídese. Igualmente, cuídense mucho, por favor.